La historia oficial te dice que fue fanatismo religioso, pero fue mucho más que eso. Entre 1450 y 1750 aproximadamente 100.000 personas fueron procesadas por brujería en Europa, y entre 40.000 a 60.000 fueron ejecutadas, y entre el 80 al 90% fueron mujeres, y no porque volaran en escobas ni porque se comunicaran con demonios, sino porque poseían el conocimiento operativo que el sistema no podía permitir que se transmitiera. Hoy en Engaños de la Matrix te voy a contar lo que realmente pasó con la quema de brujas y por qué todo lo que haces en tu protocolo de soberanía es exactamente la tecnología por la que ellas fueron quemadas. En 1484, el inquisidor alemán Heinrich Kramer solicitó al Papa Inocencio VIII que ratificara su autoridad para encargarse de los delitos de brujería. Entonces el Papa emitió la bula Summis Desiderantes Affectivus. En ella, el pontífice reconocía la existencia real de la brujería, algo que la propia Iglesia había cuestionado durante la Edad Media, y abolía las reticencias impuestas por siglos. De este modo, la más alta jerarquía eclesiástica daba carta de naturaleza teológica a lo que hasta entonces era considerado superstición. 3 años después, en 1487, Kramer junto a Jacob Sprenger publicó el Malleus Maleficarum, el martillo de las brujas, el manual más extenso e importante para identificar, capturar, interrogar y castigar a quienes practicaran la brujería. Kramer presentó el libro a la Facultad de Teología de la Universidad de Colonia el 9 de mayo de 1487, esperando que fuese aprobado. En cambio, el clero de la universidad lo condenó, declarándolo ilegal y antiético. Kramer, sin embargo, insertó una falsa nota de apoyo de la universidad en las posteriores ediciones impresas del libro. La Iglesia proscribió el libro poco después de su publicación, pero ya era demasiado tarde. Los inquisidores locales, especialmente en territorios del norte de Europa, lo adoptaron como manual operativo, y aunque Roma oficialmente lo rechazaba, la bula papal de 1484 ya había dado legitimidad teológica a la persecución. El daño ya estaba hecho. Por eso, entre 1487 y 1520, la obra fue publicada 13 veces, y entre 1574 y 1669, otras 16 veces más. El libro se difundió por Europa y tuvo un impacto profundo en los juicios contra las brujas durante los siguientes 200 años. Pero este libro no era solo ley, era un manual de hackeo, un protocolo para identificar y destruir a cualquier ser que mostrara signos de voluntad propia y conocimiento operativo. Déjame ser claro desde el inicio, no fue fanatismo religioso, fue una operación de ingeniería social y biológica para estandarizar la frecuencia de la población europea. Fue una purga masiva del hardware femenino, un exterminio de la antena natural. Esas mujeres no eran solo curanderas, eran operadoras de frecuencia. Poseían el conocimiento para limpiar el contenedor biológico mediante plantas. Alquimia orgánica, sintonizar la señal sin necesidad de intermediarios, sin iglesias, sin sistemas, sin autoridades externas. Conexión directa. El sistema necesitaba eliminar a quien supiera cómo mantener un cuerpo limpio de parásitos y metales pesados. Porque un cuerpo limpio es un cuerpo que no necesita el sistema. Y al quemarlas, se cortó la transmisión de la soberanía biológica de madres a hijos. Los procesos por brujería alcanzaron su punto álgido entre 1560 y 1630. Durante la Contrarreforma y las guerras de religión europeas, la caza de brujas fue especialmente severa en el Sacro Imperio Romano Germánico. Alemania y Francia fueron epicentros, allí se quemó el mayor número de personas. En España e Italia, bajo jurisdicción directa de la Inquisición, las cifras fueron muy diferentes: 59 ejecutadas en España, 36 en Italia, 4 en Portugal. ¿Pero por qué esta diferencia? Porque en los estados protestantes el 80% de los procesados eran mujeres. En cambio, en España e Italia el 40% de procesados eran hombres. La diferencia no era teológica, era operativa. En el norte de Europa, donde las mujeres todavía conservaban el conocimiento ancestral de las plantas, de los ciclos, de la limpieza biológica, el sistema ejecutó una purga masiva.
La historia oficial te dice que fue la iglesia, pero la iglesia solo fue el brazo ejecutor. Detrás estaban las jerarquías de control, demiurgo y arcontes, operando a través de la casta administrativa de la época. El objetivo era instalar el sistema de medicina de síntesis y dependencia externa. Para que el ser humano sea un esclavo, debe olvidar que su propio cuerpo es el laboratorio. Debe olvidar que las plantas tienen los códigos para limpiar su sistema. Debe depender de pastillas, de doctores, de autoridades externas que le digan qué hacer con su cuerpo. La polaridad femenina tiene una conexión intrínseca con la red energética de la Tierra, con la biosfera. Las mujeres que portaban este código sabían cómo leer los ciclos, cómo usar el agua, cómo limpiar el sistema nervioso, cómo resetear el cuerpo. Al exterminar a las portadoras de este código, el sistema dejó a la humanidad huérfana de la sabiduría del receptáculo, huérfana del conocimiento de cómo habitar un cuerpo soberano. Y las siguientes generaciones nacieron en contenedores más densos, más fáciles de manipular, más desconectados de su fuego interior, de su origen. La quema de brujas no fue aleatoria, fue una selección artificial inversa. El sistema rastreó y eliminó a los linajes que tenían una predisposición genética a la alta frecuencia y resistencia a la programación. Fue un formateo de disco duro masivo en Europa, pero déjame darte ejemplos concretos de la tecnología que estas mujeres usaban. Primer ejemplo, la Artemisa y el ajenjo. Estas mujeres entendían que un cuerpo parasitado es un cuerpo cuya voluntad fue hackeada. Usaban plantas amargas como el ajenjo para limpiar el tracto digestivo. Al eliminar el lodo biológico, la persona recuperaba claridad mental y la conexión con su propia señal. El engaño, la Inquisición decía que estas mujeres hacían pócimas para conversar con demonios. Y en realidad estaban limpiando la interferencia que permitía a las entidades arcontes influir en la mente del individuo. Hoy el sistema te llena de azúcar y harinas para alimentar a esos mismos parásitos. Si hablas de desparasitación física y astral, te dicen que es pseudociencia. Cambiaron la hoguera por la censura y el desprestigio. Segundo ejemplo, el conocimiento de los ciclos y la frecuencia del agua. Ellas conocían la memoria del agua, cómo sintonizarla con frecuencias específicas, el rocío de la mañana, el agua de ciertos manantiales. Usaban el agua fría y el ayuno como métodos de reseteo del sistema nervioso. El engaño, se inventaron que las brujas no podían hundirse en el agua o que la usaban para maleficios. El sistema odia el agua libre y cargada. Por eso hoy nos dan agua con flúor y cloro que calcifica la pineal. La antena. Tu protocolo de duchas frías es la misma tecnología de choque térmico que ellas usaban para mantener el voltaje alto. El sistema quiere que le temas al frío y que dependas de la comodidad térmica para ablandar tu voluntad. Tercer ejemplo, el alucinógeno sagrado y la desprogramación. En ciertos linajes se sabía usar el cornezuelo, de donde deriva el LSD, en dosis mínimas para romper la programación mental y acceder a estados de expansión. Era una herramienta de hackeo de la Matrix para ver los hilos de la simulación. Ojo, pero ellas no usaban las plantas para viajar por entretenimiento. Usaban la alquimia orgánica para limpiar la antena y solo en casos específicos para generar la apertura de la percepción en quienes ya tenían el voltaje necesario. Ellas sabían que la planta es la herramienta, pero el operador es la autoridad. El engaño, la historia dice que eran brujas volando en escobas. La escoba era el aplicador de ungüentos en zona de alta absorción, como las mucosas. No volaban físicamente, su conciencia salía de la simulación. Hoy el sistema no prohíbe las plantas sagradas, las comercializa, las convierte en turismo espiritual. ¿Por qué? Porque saben que la mayoría va sin haber hecho una verdadera limpieza biológica, con parásitos, metales pesados, dopamina quemada y con la frecuencia de la necesidad en lugar de la soberanía. En ese estado, la planta te muestra tu sombra, sin que tenga las herramientas para integrarla, buscando la siguiente ceremonia, buscando el siguiente chamán, buscando la siguiente dosis de sanación externa. Dependiente, mientras tanto, legaliza y promueve los fármacos que te mantienen adormecido y débil. Pasamos de mujeres que entendían la transmutación, que sabían limpiar el cuerpo, que conocían los ciclos, a una sociedad dependiente de una pastilla para calmar la alarma del cuerpo. El sistema no quería que supieras que tú mismo puedes limpiar tu envase, resetear tu sistema nervioso, aumentar tu voltaje. Por eso hoy, cuando hablas de duchas frías, ayuno, desparasitación, retención seminal, transmutación, plantas amargas, limpieza de metales pesados, te llaman extremista o te dicen que eso no está validado por la ciencia, porque estás haciendo exactamente lo que ellas hacían. En 1750 en Salzburgo,
Anna Power, una criada, fue quemada. Fue de las últimas personas en ser condenadas a muerte por brujería. En los años siguientes, gracias a la influencia del iluminismo, este delito fue borrado de la legislación penal. Pero el daño ya estaba hecho. 3 siglos de purga masiva, 3 siglos de eliminación del conocimiento operativo, 3 siglos de cortar la transmisión de madre a hijo. Pero déjame decirte algo, hay un linaje que no pudieron extinguir. Y no me refiero a genética biológica, y no me refiero a tu apellido ni a tu ADN, me refiero al linaje de frecuencia, al linaje de espíritu. El ADN es como un cableado de una casa. Es cierto que algunos linajes biológicos conservan configuraciones que facilitan la conductividad de luz. Por eso el sistema se esforzó tanto por limpiar Europa de esos genes específicos. Pero el ADN es solo el contenedor. Puede estar ahí y no ser utilizado nunca. O puede estar degradado y aún así ser reparado. Tú no eres el cable, eres la corriente que pasa por él. El linaje de frecuencia se refiere a la chispa divina que ha encarnado una y otra vez con una misión específica: mantener encendida la señal de soberanía en un mundo de esclavos. Aunque tus apellidos sean comunes y no tengas antepasados especiales, los átomos de tu cuerpo llevan la memoria de la luz original, de la Dankanmon. Cuando haces tu protocolo diario, estás despertando esa memoria que el fuego de la Inquisición no pudo tocar, porque la frecuencia no se quema. Aquellas mujeres eran antenas. Hoy tú eres esa antena. Eres el linaje que no pudieron extinguir, porque la voluntad de libertad es una constante universal. No importa cuántas veces quemen los libros o a las brujas, la frecuencia de la soberanía siempre encuentra un nuevo receptáculo donde manifestarse, como tú, si este mensaje resuena contigo. No busques en tu sangre, busca en tu voluntad. Por eso creé el protocolo de limpieza de interferencia biológica. No es un invento mío, es la recuperación de esa tecnología ancestral que ellas usaban, la que fue quemada. Cuando limpias metales pesados, parásitos físicos, parásitos astrales, dopamina quemada, cordones energéticos, estás haciendo exactamente lo que el sistema no quiere que hagas. Estás recuperando el manual que intentaron destruir con fuego. Estás reactivando la señal que intentaron borrar por 300 años. Cada vez que ayunas, cada vez que rechazas la comida procesada, cada vez que tomas duchas frías, cada vez que retienes tu energía sexual, cada vez que recuperas el mando de tu vehículo, estás vengando a esas mujeres. Estás demostrando que no pudieron extinguir la señal. Esto va por los soberanos.